Ahora, sobre el otro detenido de las últimas horas, en el reclusorio norte de la Ciudad de México, Alonso N. pasó ya también otra noche, por lo menos estará ahí hasta el martes cuando se reanude la audiencia para definir su situación jurídica. Su defensa solicitó al juez la duplicidad del término constitucional para determinar si podrá llevar su proceso en libertad. Alonso N. está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los abogados ofrecieron dejar en garantía $2 millones, sus 2 pasaportes y que le fuera colocado un brazalete electrónico, pero el juez José Artemio dijo, no, tiene que haber prisión preventiva justificada. Necesitamos que se sienten y que si eso es lo que nos piden o cuánto ofrecemos, precisamente, insisto, negociaciones, hay que sentarnos. ¿Cuánto nos piden? ¿Cuánto está dispuesto mi cliente a dar? Y empezar a negociar. Si él acepta 200 millones, bueno, pues le diría, aceptó. Pero no tengo todavía, no empezamos jurídicamente, formalmente una negociación. Híjole, creo que esta declaración es muy reveladora. Ilustra muchísimo cómo es que, pues en términos de facto, se negocia, ¿no?, la impartición de justicia a pesar del tamaño de los delitos, cómo se vuelve esto un privilegio para los que tienen los recursos o pueden conseguirlos y quedar en libertad a pesar de las acusaciones que hay en su contra. Ana Lilia Pérez es colega periodista, ella ha investigado, ha destacado y la admiramos y respetamos por eso muchos asuntos que tienen que ver con corrupción. Ana Lilia, este caso de Ancira, el caso de la planta chatarra de agronitrogenados y lo que hemos estado descubriendo, Ana Lilia, en los últimos días, que decía yo, pues al final del día, cuando uno llega a la noche, la reflexión es, si tienes con qué negocias la justicia, Ana Lilia. Así es, Nacho. Vemos la expresión del abogado y pensamos en este tipo de negociaciones que sabemos que se hacen, pero verlo de manera tan abierta, tan abrupta, pues nos da una idea de cuál es la situación, cuál sigue siendo la situación de la justicia en la actualidad. Por lo menos de aquí al martes el empresario Ancira estará en la cárcel. El martes se definirá su situación jurídica. La audiencia está programada alrededor de las 10 de la mañana, pero ya por las expresiones del abogado vamos viendo de qué va el asunto. Y bueno, hay que recordar que el propio presidente López Obrador dijo que si se resarcía el daño, si se regresaba ese sobreprecio, pues ahí moría el asunto, más o menos, ¿no? Pero habrá que ver, este asunto tiene mucho fondo, Nacho. Es una de las imputaciones principales. Hay que recordar que se siguen contra Emilio Lozoya como el operador de la compra que hizo Pemex de esta planta chatarra. Hay que precisar que fueron $475 millones los del presupuesto de Pemex que se destinaron a esta planta. 275 fueron para AMSA como vendedora y más de 200 para la supuesta rehabilitación de esta planta chatarra. Pero yo recuerdo que en la intervención de la aprobación de esa planta intervinieron unos 30 funcionarios públicos, Nacho, incluido todo el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, que no hubo una sola oposición, a pesar de que se sabía que lo que Pemex estaba comprando era una planta chatarra. Pero está además lo que señala el propio Emilio Lozoya en esa famosa denuncia de hechos que presentó en verano pasado, que al mismo tiempo era una confesión de delitos, en la cual señala que la adquisición de esa planta por parte de Petróleos Mexicanos se habría hecho, según sus dichos, por indicaciones de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray. Por eso va a resultar interesante saber qué tipo de pruebas va a ofrecer la defensa de Alonso Ancira a su favor en la audiencia del próximo martes, y ver hasta dónde va a llegar la Fiscalía en estas investigaciones, porque hay señalamientos muy claros, acusaciones muy precisas por parte de Emilio Lozoya. Y también destacar que en este caso de corrupción, el papel de Lozoya
en Pemex fue determinante porque él intervino ante el Consejo de Administración de Pemex promoviendo esta planta como si fuese una maravilla. Yo publiqué toda la descripción de cómo se dio a cabo esa reunión en la cual Emilio Lozoya hablaba de que la adquisición de esta planta era necesaria para cumplir con compromisos de Enrique Peña Nieto. Entonces esta historia tiene mucho de fondo y bueno, está el tema de si se va a regresar o no el dinero pues mal habido, porque fue un atraco a las finanzas de Petróleos Mexicanos, pero está también el hasta dónde va a llegar la fiscalía, en este caso la investigación, o si se va a quedar solamente en una negociación en los términos que ya vimos expresarse al propio abogado de Alonso Ancira, Nacho. Yo creo, Ana Lilia, yo no tendría nada más que preguntarte. Creo que esta respuesta que nos das, por eso te buscamos, es clarísima. Creo que tocas muchísimas aristas. Podríamos estar aquí una hora, pero acaso tengo una pregunta que tiene que ver con uno de los puntos que has planteado, Ana Lilia, y es el iceberg. Esta es la puntita. Es decir, es más, es un risquito en el iceberg. Debajo del nivel del mar es monumental el iceberg. Y ahí, efectivamente, entre otros responsables o entre otros involucrados o entre otros presuntos culpables, hay una serie de funcionarios públicos de la administración pasada que encabezaba Enrique Peña Nieto y que, pues hasta ahora, Ana Lilia, no hemos visto a ningún pétalo rozar ese bello cuerpo o esa hermosa piel o ese precioso copete. Así es, Nacho. Mira, en este caso de agronitrogenados, creo que es uno de los casos que servirían como clave para la Fiscalía actual para imputar, para investigar, para procesar delito de cuello blanco, de muy alto nivel o de muy alto copete, porque es el propio Emilio Lozoya quien señala que esta adquisición de la planta chatarra prácticamente lo señala como una orden de Enrique Peña Nieto. Es más, él habla de supuestas intervenciones que habría hecho también Luis Videgaray en el tema de los avalúos que se hizo de la planta, que eran avalúos a todas luces que beneficiaban a AMSA y que escondían que el 60% de los equipos por lo menos eran una chatarra de lo que se estaba comprando ahí. Vamos, no era nada oculto tampoco para ninguno de quienes participaban tanto en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos como en esos consejos de empresas de las filiales de Pemex. Porque hay que recordar que esta planta fue hace décadas una empresa que tenía el propio Estado, era parte del Estado mexicano, después se privatiza en esta época de las privatizaciones de las paraestatales y luego se le revende, al paso del tiempo se le revende a Pemex. Fue un desfalco, pero como tú comentas, pues si se llega a una negociación que quede simplemente en que se regrese un poco, porque los $200 millones ni siquiera representan todo el daño patrimonial que tuvo Pemex, todas las pérdidas que tuvo por invertirle dinero tras peso, millones a esa chatarra. Es un caso en el cual se dejaría de procesar, si se limita a una negociación de ese tipo, la responsabilidad de 30 funcionarios públicos por parte de Petróleos Mexicanos y quienes habrían participado en esa negociación, más quienes señala directamente el propio Emilio Lozoya, que son Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Él describe reuniones que habrían tenido en Los Pinos y en oficinas de Petróleos Mexicanos con ellos, con esta triada, para hablar precisamente de la urgencia de que Pemex adquiriera esta planta para cumplir con compromisos hechos por Enrique Peña Nieto. Bueno, Ana Lilia, qué privilegio tenerte aquí. Mantengamos la comunicación, si te parece bien, para seguir explicando a las audiencias y seguir aprendiendo de las investigaciones que has hecho y la claridad con la que las transmites. Gracias, Ana Lilia, te mando un abrazo, buen día. Buen día, Nacho. Saludos a toda tu audiencia.